chicos, la parte general, donde está la micosis, la micosis subcutánea o superficial, y vamos a ver la micosis profunda. Entonces, es bastante tema, vamos a ir tocando puntos claves para que ustedes al leer puedan comprender, ¿entienden? Si no, no acabamos. Voy a empezar a compartir pantalla. Un ratito. Compartir. Ya. No sé si la ven. Ya. Estamos hablando de micología, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender qué es la micología. La micología, entonces, es parte de la biología, en realidad, dentro de la rama de la microbiología, ¿no es cierto? La micología abarca, digamos, muchos aspectos. Pueden ser estos hongos, pueden ser saprófitos o pueden ser patógenos o pueden estar en algunos otros seres vivos, pero lo que nos interesa a nosotros es la micología médica, ¿no es cierto? Entonces es la que vamos a definir. La micosis es la colonización o enfermedad producida ¿por quién? Por los hongos. Las formas infectantes se adquieren habitualmente ya sea por contacto directo, que son los dermatofitos, aquellos que a veces tocando superficies contaminadas o de persona a persona o utilizando la ropa de otra persona, la podemos adquirir. Por inhalación, como los coccidioides, o sea, por inhalaciones generalmente todas, van a ir viendo las que son profundas, la mayoría son por inhalación, los que provienen de la microbiota normal o las candidiasis, que estas son las levaduras. Entonces tenemos tres formas de adquirir la enfermedad, una directa por inhalación o por variación de la microbiota normal a través de las candidiasis, ¿no es cierto? El reino al cual pertenecen todos estos hongos es al reino fungi, ¿no? Es una eucariota, es una célula que tiene núcleo principalmente, tiene membrana, tiene ribosoma, tiene todos los elementos celulares, es una eucariota. Decía que pertenece al reino fungi, perdón. ¿Por qué se dice reino fungi, chicos? El reino fungi es porque no es ni del reino animal ni del reino vegetal, no pertenece a ninguno de ellos, no es una planta ni es un animal, por eso se lo ha clasificado como fungi, ¿ya? No es ni el uno ni es el otro, para ahí el nombre. Tiene una respiración aeróbica estricta o anaeróbica facultativa. ¿Qué significa? Que requiere de oxígeno para su desarrollo. Y cuando está en el interior del organismo puede ser anaeróbico facultativo. ¿Qué significa? Que va a haber momentos que sí va a requerir de oxígeno y otros que no los va a requerir. La nutrición es heterótrofa. Decimos que es heterótrofo cuando se alimenta del producto de otro organismo. Entonces tiene una nutrición de tipo heterótrofa y la efectúa mediante la secreción de enzimas que digiere la materia orgánica, hongos, patógenos o materia en descomposición. Generalmente los hongos, si ustedes se van fijando, se utiliza para muchas cosas, no siempre en el caso de que no sean estas provocando una enfermedad, pues se utiliza los hongos para muchas razones. O sea, una, degradan el material orgánico porque se alimentan de carbohidratos. Nosotros dejamos un alimento y porque el azúcar que tiene y en el ambiente existiendo esporas se convierte en un hongo. Esa sustancia verde que vemos en los alimentos como las frutas es un hongo, ¿no es cierto? Entonces, además sirve para degradar ciertas sustancias, como por ejemplo la levadura de cerveza, que nos da lugar a la producción del lúpulo, que es la que nos va a dar la cerveza. O sea, los hongos tienen diferentes funciones, pero el que está provocando enfermedad, que son estos hongos de importancia médica, son los que ahora vamos a tocar, que son los órganos patógenos. Tienen una reproducción de forma sexual y asexual mediante esporas. ¿Entienden? En la mayoría de los casos, los hongos tienen un tipo de reproducción de tipo asexual y la vamos a ir viendo. El asexual es mediante esporas. Bien.
¿Cómo se clasifican los hongos? Son dos. Uno son las levaduras, lo que nosotros alguna vez hemos visto ya al microscopio, que son hongos unicelulares de forma ovoide, se reproducen asexualmente por gemación. Hasta en la materia fecal la hemos visto porque es propia de la flora, ¿me entienden? Entonces, entre estas levaduras tenemos de importancia la malacesia, la cándida y la criptococosis. Esos tres las tenemos que estudiar. Y los hongos que son filamentosos, que son los típicos mohos de la fruta, aquellos que están macroscópicamente las podemos ver o microscópicamente también podemos encontrar en el pan o en el queso, en cualquier fruta que lleve ya sea una proteína o un carbohidrato porque es alimento del hongo. Forman filamentos o hifas que se agrupan para formar un micelio. Les voy a explicar qué son las hifas y cuándo forman un micelio. Entre estos hongos filamentosos, que generalmente son extracorpóreos, o sea, no están en el interior de nuestro cuerpo, pero sí, al formar esporas, pueden contaminar al organismo. Es en ese momento que en el organismo se transforma en una levadura. En el interior del organismo son levaduras, pero en el exterior, cuando están sobre una superficie, sobre la tierra, son hongos filamentosos. ¿Ya? Entonces tenemos dos especies de hongos, levaduras y hongos filamentosos. Aquí les estoy mostrando un poco en la morfología. Esto es lo que se hablaba, estos son los hongos filamentosos que se van a alimentar de carbohidratos o azúcar que tienen los alimentos. En este caso son proteínas o algún alimento de carbohidrato existente. Nosotros podemos tener hongos macroscópicos como estos que no los vamos a estudiar y otros que son microscópicos que los observamos a través de un cultivo en un medio de cultivo denominado saburó. Estas colonias las podemos ver al microscopio, que la vamos a hacer en la práctica, donde vamos a observar estas hifas y estos que son las esporas que da lugar a la formación de estas hifas. ¿Cómo nos vamos a contagiar por la liberación de estas esporas? ¿Cómo va a proliferar este hongo por la liberación de estas esporas en el aire? ¿Me entienden? Entonces, es importante conocer que la unión de estas hifas va a dar lugar a un micelio. Ahora, lo característico en los hongos que son células. Les he puesto aquí muy rápido. Esta es una hifa que tiene, al igual que una levadura, tiene un núcleo, tiene ribosomas, tiene mitocondrias, tiene una membrana. Son células, son eucariotas, son células formadas. Estas son las levaduras, los dos tipos de hongo, y esta una hifa. Al igual, las hifas, como son a veces septadas, están formados por diversas células. En cambio, la levadura es unicelular. Esto que están viendo es su forma de reproducción a través de una gemación. Bien, es un poco en la estructura de los hongos. Tiene una pared micótica constituida por carbohidratos. Este carbohidrato es el que va a dar o va a permitir una respuesta del organismo de manera inmunitaria. Entonces tiene una pared micótica. La pared o membrana que han visto en la figura anterior tiene una pared micótica. Bien, ¿qué tiene estos carbohidratos? Tiene quitina, quitosano, glucanos, A y B, manano, galactano o glucoproteínas o la N-acetilgalactosamina. O sea, tiene todos estos componentes que son carbohidratos, ¿me entienden? O hay glucoproteínas también. Función del hongo, en realidad, de la membrana, perdón, mantenimiento de la forma celular, protegiendo al hongo del shock osmótico frente a medios hipnóticos. ¿Ya? O sea, ¿qué va a pasar? Este va a cumplir la función de proteger al hongo a través de su membrana. Esta membrana la va a proteger tanto en el interior en forma de levadura o en el exterior en forma de hifas que están formadas por este tipo de elementos que tienen sus células. La membrana citoplasmática, que es fosfolipoproteica, dentro de ellos tiene lípidos de conformación como esteroles. ¿Qué me interesa? Que sepan que tiene una pared micótica, que tiene una función de protección y tiene una membrana citoplasmática. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la función de la membrana citoplasmática? Participa en la formación de la pared,
en la absorción de los nutrientes, en el contenido lipídico, varía de una especie a otra y determina la susceptibilidad a antimicóticos. Fíjense, la pared micótica es la que protege en este caso al hongo, y la citoplasmática que está en el interior, por debajo de la membrana micótica, esta tiene una función muy importante en la absorción de los nutrientes del hongo, ¿entienden? Y determina además la susceptibilidad a antimicóticos que actúa como detergente poliénico. Tiene que destruir la membrana micótica, el antimicótico, ingresar a la membrana citoplasmática para que ésta pueda ser destruida. Es muy difícil tratar un hongo. Tiene la presencia de mitocondrias y un retículo endoplasmático en su citoplasma. Todo esto me dice que es una célula desarrollada. Bien, hemos dicho en cuanto a la morfología, tenemos que son unicelulares, algunas que tienen tal unicelular o son denominadas levaduras. Estas son las levaduras unicelulares y pluricelulares, que son los que tienen hifas, que son denominados talos filamentosos o mohos, formados por estructuras tubulares denominadas hifas. Estas son las hifas. Se forman a partir de una espora que da lugar a un tubo germinal y de este un filamento tubular. Cuando se ramifican, estas van a dar lugar a la formación de un micelio. Ojo, las levaduras son solo unicelulares, estas no forman hifas. Solamente van a ver que después al unirse pueden formar pseudo-hifas, pero las levaduras no forman hifas. O sea que en el interior de nuestro organismo no van a haber hifas. Pero sí en el exterior, en la tierra o en algún producto, como sea la fruta, van a dar lugar a estas hifas que tienen ciertas funciones y estas hifas van a dar lugar a esporas. Pero para que estas permanezcan en el suelo o en cualquier superficie, tienen que dar lugar a la formación de un micelio, es como una raíz. Aquí les muestro la estructura somática de una hifa. Puede ser una hifa que son pluricelulares, o son varias células unidas que forman esto, que es una hifa. Estas pueden ser separadas o septadas o pueden no tener septos también. Carecen de ápice. Estos se desarrollan por elongaciones en la parte superior, es decir, como la levadura hace una gemación, en este caso la hifa también desarrolla por la parte superior a través de una elongación o desarrollo de una nueva célula. Es así como va creciendo hasta formar esporas. El conjunto de las hifas forma un micelio. Esta es una levadura, y la levadura, que son hongos unicelulares, formas diversas, esféricas, ovoides, ya sea elipsoidales o cilíndricas, son los hongos, o las levaduras, perdón. Algunas forman cadenas denominadas pseudohifas, pero no son hifas. En el interior del organismo, les vuelvo a repetir, son levaduras. Son unicelulares, solamente son solitas. Y estas hifas tienen determinadas funciones o características físicas y funcionales y se dividen por su origen, por la función que cumplen o por su forma. Bien, las hifas cuando están unidas forman micelios y estas se dividen por su tamaño o su diámetro, por la ausencia o presencia de pigmentos, que esto le va a dar característica al hongo en el organismo, presencia o ausencia de divisiones o septos. Bien. Estas, Doctorita, sí. perdón que le interrumpa. Hay compañeras esperando que para que les acepte, por favor. Se retrasaron un poco, por favor. No tengo a nadie en espera, chicas. Permitir una sola persona. ¿Alguien más? Era Marisabel y Kimberly. Les dije que estén en sala, pero ¿No están? Si pueden entrar, chicas, por favor. Ya vamos. Listo. ¿Alguien correcto. más? De Nadie momento, más. gracias. Bien. Sigamos. Estábamos en las hifas. Hasta ahora estudiamos que los hongos hay levaduras y hay también las hifas, y estas hifas forman esporas y estas, además unidas, forman micelios. Tipos de hifas, hemos dicho filamentosos, hongos, mohos o filamentos llamados hipomicetes.
y las levaduras unicelulares llamados blastomicetes. ¿Por qué le ponemos esos nombres? Hipomicetes, porque se desarrollan, les decía, por elongación del micelio, o sea, desarrollo de una célula más. Y los blastomicetes, que son las levaduras, serían esta división o gemación de la levadura. Es la forma en la cual se van a dividir o van a dar lugar a su reproducción, ¿entiende? Aquí les muestro esquemáticamente el micelio, en realidad, que es el conjunto de hifas. Tiene la función vegetativa, este es el micelio, fíjense, parece un arbolito, ¿no es cierto? Esta es la hifa, que es denominada también talo, que es el micelio reproductor, y aquí están las esporas. Cuando estas hifas se unen para formar y dar la solidez y además adquirir los nutrientes, se llama micelio vegetativo. Bueno, entonces vamos a ver sus funciones. ¿Qué función tiene? Vegetativa, le sirve para la nutrición. Se encuentra sumergido, si estuviera en la tierra, dentro de la tierra. Si estuviera en la fruta, dentro de la fruta. Si estuviera en el pan, pues en el interior de la estructura del pan. Bien, transforma los nutrientes. Estos van a modificar los nutrientes para que este micelio o talo reproductor dé lugar a esta formación de esporas, que es la forma de preservar su especie. Bien. El talo reproductivo, es aéreo, y a través de él se reproducen o producen las esporas, lo que les decía. ¿Cómo se van a proliferar? El hongo se prolifera muy rápido. Esa es la forma, la producción de esporas que se van a liberar en el aire, y en el aire van a depositarse en cualquier lugar. Pues nosotros podemos agarrar y con la mano contaminarnos, o por inhalación también de estas esporas. Bien, los micelios, que era el vegetativo, dice, fija al hongo al medio y se responsabiliza de su nutrición y crecimiento. Asegura la absorción y asimilación de elementos nutritivos energéticos. Hifa del sustrato o sumergida. Bien. Aéreo reproductor es el fructífero. Les decía, aquel que va a dar lugar a las esporas. Son responsables de qué? De la diseminación y conservación de la especie. ¿Me entienden ahora cómo nos vamos a contagiar con los hongos? A través de las esporas. ¿De dónde nacen? De las hifas. ¿Y estas hifas cómo sobreviven? Sobreviven con los micelios. Los micelios, que son la unión de hifas, que tienen esa función de recoger los nutrientes, y al llevar a la hifa o de reproducción o productiva, dan lugar a las esporas. Si estoy hablando de los hongos, va a ser de los levaduras, será diferente, ¿no es cierto? Vamos viendo aquí el micelio, función vegetativa de nutrición o sostén. Uno, filamentoso, pluricelular, formado por hifas. Ahí tenemos las diferentes hifas. Unicelular, si hablamos el caso de la levadura, formada por una sola célula, llamado levadura. Ahí está, tenemos aquí las levaduras. Puede dar lugar a una pseudohifa, perdón, cuando se ven unidas estas, pero nunca van a ser o dar lugar a una hifa. La función reproductiva es para la propagación, y ahí estamos viendo la reproductiva, en la cual está, perdón chicas, estoy afónica un poco, la formación de esporas o esporangios también se llama, o ascos, también se llaman ascos, las bolsas en las cuales se encuentran estas esporas, ¿ya? Bien. La reproducción, porque hay una reproducción sexual, es decir, hay otra asexual. La reproducción de esporas por fusión de dos núcleos haploides es la reproducción sexual. Se forma una sola célula diploide o cigoto. Por división meiótica forma 4 células haploides, esporas, y estas son denominadas esporas. Se los llama hongos perfectos. Aquellos que tienen reproducción sexual se llamarán hongos perfectos. Cuando hablo de meiótica, estamos hablando de que da lugar a la formación o la unión de un macho y una hembra. En este caso sí también existe ese tipo de esporas, o sea, la unión haploide de dos núcleos que son de hongos. Eso va a ocurrir, les decía, en la parte externa, donde se desarrollan en lugares húmedos o calientes.
No es común en hongos que producen patologías en humanos. O sea, ¿qué quiere decir? En nuestro organismo no hay reproducción sexual. Bien, aquí más o menos esquemáticamente, y no voy a dar mucho énfasis a esto, es cómo se produce la reproducción sexual en la unión de dos estructuras haploides. Ahí en la cópula, la unión de una con otra, formando habiendo el contacto de gametos, en realidad, la presencia de un tipo espermatozoide, la unión del mismo, aquí, y nos está dando ya la formación de hifas, ¿no? Entonces ahí está creciendo, desarrollándose de manera sexual, que no es tan importante entenderlo ahorita porque no está dentro del organismo. Entonces, la reproducción, hemos dicho, puede ser sexual o puede ser asexual. La sexual se llama telomorfa porque da lugar a formación de hifas. Y asexual es anamorfa porque no da lugar a formación de hifas. ¿Qué pasa en la telomorfa? Conjugación de células diferenciadas, o sea, dos células, un gameto macho y hembra, se reproducen por basidiósporas. En este caso, la anamorfa por mitosis se reproducen por blastósporas. Y este es de los hongos, de las levaduras, perdón. La anamorfa es de las levaduras. Entonces, en el organismo nuestro, ¿qué va a haber? Tipo de reproducción anamorfa. Pero cuando esté en el ambiente será telomorfa por de tipo sexual. Bien. La reproducción asexual, que es la que interesa, no hay fusión de núcleos, se generan los esporos por un proceso mitótico de células haploides, hay un crecimiento de micelio, se denomina hongos imperfectos, y existen varios tipos, por fragmentación de las hifas, puede haber la separación de las hifas y dar lugar esta fragmentación a otra hifa, o una nueva colonia, o por gemación, lo que les decía las levaduras, que dan lugar a la gemación o la separación de una parte de ella para que se convierta en una célula hija. Y la esporulación, se forman esporas que germinan posteriormente. ¿Qué pasa entonces? Podemos tener tres formas de reproducción asexual por fragmentación, esas septas que tienen las hifas se fragmentan y dan lugar al crecimiento de otra hifa. Por gemación, nuestras levaduras geman y separan una parte de ellas para dar lugar a otra célula hija. Y por esporulación, cuando da lugar las hifas, dan lugar a esporas y estas se diseminan en el aire. Entonces, esas son las formas de reproducción. Aquí tenemos un esquema. Por gemación se van separando. ¿Quiénes son estas? Las levaduras. Por esporulación se van separando aquí formando esporas, liberan esto que son las esporas y también existe la reproducción, o sea, estas esporas van a ir a germinar en otras partes. La fragmentación, que es la separación de las hifas. Entonces, son las tres formas asexuales de reproducción. Aquí vemos un esquema de lo que es gemación. Esto se ve con microscopio electrónico, cómo se van separando de una célula para dar lugar a la otra. Esto en el caso de las levaduras. ¿Quiénes son los hongos de importancia clínica? Aquellos que producen una micosis cutánea o superficial, o sea, a nivel de piel, uñas o pelo, micosis subcutáneas en el tejido subcutáneo, o micosis profundas o sistémicas que actuarían a nivel de cualquier órgano y principalmente, y esto tómenlo en cuenta, el órgano más dañado en la micosis profunda es el pulmón. Y hay las micosis que son oportunistas, pacientes que están inmunodeprimidos. Normalmente en la microbiota tenemos nosotros en las mucosas, demos ejemplo, en la boca o en la mucosa vaginal, tenemos normalmente ciertas levaduras, por ejemplo, que no son patógenas, pero son oportunistas cuando, por ejemplo, la persona baja su inmunidad, como en el caso del HIV, como nos ha pasado en el caso del COVID, cuando estaban en terapia intensiva, donde ya había bastante inflamación, entonces estas levaduras o las candidiasis que se conocen se hacían patógenas. Claro está que debemos tener de conocimiento que hay micosis cutánea superficial,
subcutánea, la superficial es por encima de la epidermis, la subcutánea es por debajo de la epidermis, las profundas a nivel de otros órganos y las oportunistas, que son aquellas que son endógenas, que están en el organismo, pero que se van a hacer patógenas cuando sea oportuno. Bien. ¿Cuál es la importancia médica? Habíamos hablado, las superficiales, la importancia médica, que es una levadura, la especie Malassezia, que es la Pityriasis versicolor, es aquella que vamos a estudiar ahorita, donde esta aparece a nivel de la piel de manera superficial. Esas manchas blancas que aparecen, esas son la Malassezia o Pityriasis versicolor. Subcutánea tenemos la especie de Microsporum y Trichophyton, que sería la tiña negra o dermatofitosis, que la vamos a ir viendo. Las profundas o sistémicas, que sería la Candida albicans, que son levaduras, y otras especies de Cándida, que va a producir una candidiasis de piel, mucosas o uñas. La coccidioides immitis, que es la coccidioimicosis. Esas son sistémicas, y las oportunistas tenemos el histoplasma capsulatum, que es la histoplasmosis, el Cryptococcus neoformans, que es la criptococosis, y el Aspergillus fumigatus, que es la aspergiliosis. Ahora hemos visto que la doctora les ha dado la histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformans como oportunistas. Y bueno, vamos a ir viendo luego las otras. Se clasifican estas micosis según diferentes criterios clínicos y topográficos en criterios etiológicos y de susceptibilidad, categorías que no son completamente específicas. Por ejemplo, las micosis pueden ser por su origen endógenas, que están en el interior del organismo, o exógenas, que están fuera de nuestro organismo. Por su localización pueden ser superficiales cuando están en epidermis, subcutáneas por debajo, o profundas cuando son sistémicas o viscerales. Cuando yo digo viscerales es cuando están a nivel del intestino, o cuando están a nivel del hígado, cuando están a nivel del corazón, a eso se refiere. Y sistémica, pues significa en cualquier tejido o cualquier órgano de nuestro organismo. Por la susceptibilidad serían oportunistas. Entonces se van a clasificar por su origen en el interior del organismo o por fuera del organismo, en el suelo y otros, por su localización en el organismo, superficial, simultánea y profunda, y susceptibles los oportunistas. Bien. Ahora eso era de manera general, ustedes han conocido las generalidades de lo que son los hongos, y hemos estudiado que hay unas que son exógenas, que tienen hifas y que además desarrollan de manera hasta a veces macroscópica, y las endógenas, que en su realidad no son hongos bien formados, como hemos dicho, aquellas que están exógenas tienen hifas, tienen esporas, tienen reproducción sexual. En el caso del interior del organismo, estas mismas que son bien formadas afuera, pero que contaminan al ser humano, se convierten en levaduras en el interior del organismo, y estas solo tienen reproducción de tipo asexual. Les he mostrado cómo pueden hacer la reproducción por separación de las hifas o las septas de las hifas, hemos dicho por gemación o por esporulación, ¿sí? Ahora vamos a estudiar todas estas micosis que son de tipo superficial. Como introducción, micosis superficial es producida por dos grandes grupos de hongos, levaduras y los dermatofitos. Los dermatofitos también son llamadas tiñas. Las primeras ocurren por una alteración de la microbiota. ¿Qué significa? Que cuando el organismo, por ejemplo, es expuesto al sol, nosotros nos exponemos al sol y sufrimos una quemadura en la piel. Estamos quitando esa protección que tiene la piel. Y normalmente existe flora en nuestra piel, porque además nos ayuda también por otros factores, pero esta se hace patógena cuando en su momento esa piel ha sido o ha sufrido alguna lesión. Entonces, estas hacen su aparición como dermatofitosis, ¿no? Son infecciones exógenas llamamos porque las estamos viendo por la parte superior, no está en el interior de nuestro organismo. Es un contagio dado a veces
por animales o de persona a persona. Los perritos y los gatos tienen mucho de estos dermatofitos y a veces cuando estamos susceptibles, pues aparece la tiña del gato, es una tiña blanquecina que escuece, descama y esa se denomina una dermatofitosis o tiña exógena porque no está en el interior del organismo, está en nosotros, pero está en la parte externa de nuestro organismo, ¿sí? Bien. Vamos a ver las micosis superficiales por levaduras y tenemos los hongos que viven normalmente en humanos y que tienen la capacidad de aumentar en cantidad y transformarse en patógenos bajo determinadas condiciones del huésped, son denominadas micosis de tipo superficial. Los dos de mayor importancia dermatológica, estos son de las diapos de ustedes, son Cándida spp, porque cuando no se la puede diferenciar, hemos dicho que se pone SPP, la malacesia SPP, ¿cierto? Esas son las dos que son superficiales de gran importancia. La candidiasis. La candidiasis es una causa importante de aparición de esta enfermedad o candidiasis. Es una infección clínica producida por una levadura del género SPP. Local, hablemos del tema local, en este caso de la candidiasis, se produce la candidiasis cuando hay un aumento de la humedad, la sudoración, maceración cutánea por obesidad. Ustedes cuando ven o están en lugares húmedos, como por ejemplo el trópico, esas personas tienen esa posibilidad de tener candidiasis, porque el calor, a veces la humedad, no a veces, sí la humedad y la poca limpieza, porque además hay sudoración, es la persona susceptible a candidiasis. ¿A qué se refiere maceración cutánea por obesidad? Cuando existe gran cantidad de tejido, ustedes saben que entre tejido y otro tejido se forma una unión donde mantiene una cierta temperatura los pliegues de esa persona. Entonces, a veces a eso que le llamamos escaldadura, entre comillas, no es una escaldadura, es una candidiasis, por esos factores. Por factores fisiológicos, tenemos en los lactantes, las personas que están en periodo menstrual, que son susceptibles, o en el embarazo también. Pero ¿dónde se van a presentar estas candidiasis en este caso? Se van a presentar en las mucosas, en los lactantes a nivel de la boca, en las mujeres que están en periodo menstrual por tema hormonal a nivel de la vagina y en el embarazo también a nivel de la mucosa vaginal. Las candidiasis sistémicas son endocrinopáticas o patías como diabetes mellitus, o sea, la enfermedad de la diabetes mellitus provoca la presencia de cándida en las personas, ya sea candidiasis a nivel de la mucosa bucal o puede presentarse también a nivel de la vagina en la mujer, en el uretre del varón, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica que puede dar lugar a este tipo de hongo o cándida. Algunas enfermedades tiroideas también. Las inmunodeficiencias, obviamente, que son debilitantes, también van a tener esa susceptibilidad de dar una candidiasis por medicamentos también, porque los medicamentos, los anticonceptivos, los corticoides, todos ellos bajan las defensas. Entonces, al bajar las defensas, la cándida, en este caso, que está presente en las mucosas de nuestro cuerpo, que es de manera saprófita, se convierte en patógena y se hace presente. Aquí les muestro, por ejemplo, este tipo de candidiasis, que son unas placas blanquecinas en los lactantes. Esto porque además hay una baja de defensas en el niño. La leche, que es un medio que va a permitir esa proliferación de repente de la cándida, ¿no? Y de repente este niño también tiene una inmunodeficiencia que está provocándole una candidiasis a nivel de la mucosa bucal. Este es más o menos lo que hablamos en los pliegues, donde va a aparecer la cándida por la unión esta de maceración cutánea por obesidad. ¿Cómo lo voy a ver en el interior? Si yo hago un raspado de esta lengua, de este niño a nivel de la mucosa y veo al microscopio, voy a tener la posibilidad de hacer una tinción y voy a ver
las levaduras, inclusive en gemación. Esto que están viendo es una muestra de estas zonas, en este caso ha de ser de la boca, que hemos tenido y vamos viendo levaduras. No voy a ver nunca hifas ahí, levaduras. Y este es cándida. Ahora, sobre los cuadros clínicos más importantes en la candidiasis, y esto nos ha pasado a todos. Esto que están viendo aquí nos ha pasado a todos. La candidiasis bucal consiste en placas blanquecinas algodonosas, las que vieron en la otra imagen. Esta que es producida en los niños por la leche, pero esta quelitis angular comprende los pliegues laterales de los labios. Nos ha pasado a todos, chicos, cuando a veces hemos tenido la mala suerte de haber consumido gran cantidad de azúcar, no hemos hecho la limpieza bucal, pues a veces se presenta esto, ¿no es cierto? Entonces, la quelitis angular comprende los pliegues laterales de los labios, la comisura de los labios, provocando una fisura o un eritema. Muchas veces tiene descamación y otras hace laceraciones bastante dolorosas. Esa es una candidiasis también. El intertrigo, que es la inflamación de un pliegue de causa infecciosa, como están viendo aquí, está la región axilar, aunque siempre se asocia a un aumento de la microbiota bacterial local, o sea, tiene que haber una alteración. O sea, ¿qué pasa? A veces nosotros usamos desodorantes que no son los adecuados o aquellos desodorantes que tienen alcohol. Entonces, al tener alcohol, ¿cómo les explico? Van a quitar la sebosidad que tiene la piel, porque el alcohol quita la grasa, y va a hacerlo susceptible a que este desodorante pueda lograr que la cándida existente en ese cuerpo se haga presente. Entonces empieza a haber escozor, prurito, descamación, ardor, y eso se llama intertrigo. ¿De qué estamos hablando? De candidiasis, que puede dar la candidiasis bucal, la quelitis angular, que está a nivel del labio, y el intertrigo. Bien. Doctora, disculpa que le interrumpa. Mi compañero está en sala intentando ingresar. ¿Será que le puede aceptar, por favor? Bien. No la veo. Veo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No, doctor. Seguimos. Cuadro clínico más importante en candidiasis. ¿Recuerdan la onicomicosis? La onicomicosis que tanto vemos en la tele, que es la cándida a nivel de las uñas, y hace esto de destruir la uña, y está por debajo de la uña, esta cándida o esta onicomicosis. Fíjense cómo va a destruir la uña, va a perder vitalidad de esa uña. Entonces, hay candidiasis también que afectan a nivel de la uña, como también hay otros hongos que afectan a nivel de la uña. Ahora, tenemos la candidiasis genital. Candida SPP puede transmitirse a la pareja en el caso que uno de ellos presente la patología, especialmente después de una relación sexual traumática. Entonces, la mucosa vaginal es muy susceptible si el varoncito tiene cándida. Entonces, sí puede contagiar a la mujer y provocar esto que se llama candidiasis SPP a nivel genital, ¿ya? A veces no es necesario tener actividad sexual para que haya cándida. Puede ser que haya bajado nuestras hormonas, estemos con un desequilibrio hormonal o de repente estemos con bajas de defensas. Puede presentarse flujo blanquecino que es propio de una candidiasis de tipo genital, ¿ya? O sea, no siempre va a ser por contacto sexual. Ahí hemos visto las levaduras de cándida a nivel superficial, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la malacesia, que es otra levadura, que es también un hongo superficial. Dice, la pityriasis versicolor es una enfermedad producida por quién? Por la malacesia SPP. La malacesia es también una levadura de microbiota cutánea, o sea, es normal y tiene una distribución mundial. Es decir, al igual que la cándida, también la malacesia está en nuestro organismo, normalmente. Se considera factor importante el aumento de la humedad, la temperatura, la seborrea, chicos, aquellos que tienen piel grasa, por ejemplo, la hiperhidrosis, aquellos que hacen bastante sudoración, y los estados de inmunosupresión para que la malacesia se haga presente. Se presenta como máculas, esto que están viendo acá son máculas
circulares de más o menos milímetros o centímetros con límites definidos y escamas finas. Cuando hacen el estudio en laboratorio, lo que hacemos es raspar estas escamas para observar. En su superficie tiene estas escamas que se desprenden al pasar la uña, ¿me entiendes? La persona puede ver que esas escamas se quedan en su ropa. El periodo de incubación es alrededor de 20 días. Si yo voy a ver al microscopio, voy a ver esto, que son más o menos levaduras en desarrollo y gemación proliferando inmensamente, y esto es visto al microscopio a través de una tinción. Esa es la malacesia. Seguimos hablando sobre la malacesia. El manejo terapéutico de esta patología es con productos tópicos porque estamos hablando de micosis superficial con efecto exfoliante. ¿Qué significa? Que vamos a quitar el tejido con jabones, lociones o cremas con azufre o ácido salicílico o antimicóticos tópicos. Con eso va a pasar porque es superficial la malacesia. Cuando el área comprometida es muy grande, se debe realizar tratamiento de tipo oral. Vamos a usar ahí, sí, antimicóticos de tipo oral. Una malacesia es, por ejemplo, esto, el cambio, como es una pityriasis versicolor, va cambiando la coloración de la piel. Como van viendo aquí, tiene una coloración blanquecina que seguramente la persona tiene escozor. Si se fijan aquí, también tenemos aparición de ciertas pápulas. Al momento de rascar, la persona lesiona la piel y además puede ser una unión además bacteriana. Aquí tenemos otra imagen, más o menos cómo se ve la pityriasis versicolor. Dense cuenta que estas son micosis de tipo superficial. Están en la epidermis, no en la endodermis. Epidermis, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver la micosis superficial por dermatofitos. Los dermatofitos. ¿Qué pasa con los dermatofitos? Son micosis superficiales también y los dermatofitos son hongos parásitos de la queratina. ¿Qué es la queratina, chicos? Hemos hablado de la piel. La queratina está en las uñas, está en el cabello, ¿no es cierto? En algunos lugares de la piel tenemos queratina. Entonces van a actuar a ese nivel. Los tres géneros más importantes de dermatofitos son el trichofito, el microsporum y el epidermofito. Ojo que les pueden preguntar, ¿cuáles son los dermatofitos? Trichofito, microsporum y epidermofito. ¿Cuál es la fuente de infección? Los animales, ¿ya? Estos son hongos zoofílicos. El gato, el perro, los conejos, los roedores de ganado equino y bovino son los que nos podrían contaminar. ¿Quiénes están más cerca a nosotros? Los gatos y los perros. El más frecuente es el Microsporus canis, seguido del Trichophytum metagrophytis. Entonces, ¿quién nos va a interesar? El Microsporum canis y este Trichophytum metagrophytis. En humanos, los hongos son antropofílicos. El más frecuente es el Trubrum. ¿Qué significa antropofílicos? Que es propio del ser humano. Zoofílicos es propio de los animales. Y aquellos que son propios de la tierra son hongos geofílicos. ¿Entienden? Esas son terminologías que se utilizan para ubicar de dónde proviene el hongo. En el caso de los humanos, hemos dicho, el frecuente es el tubrum. Este tubrum es el que produce esa pérdida de cabello, que la vamos a ir viendo. Y el Microsporum gypseum es proveniente de la tierra, en realidad. Son hongos geofílicos. El contagio ocurre por contacto directo o indirecto por ropa, zapatos, peinetas, escamas del cabello. Aquí estaría ubicado ¿cuál? Estaría ubicado la caspa, ¿no es cierto? En este tipo de micosis superficial por dermatofitos. Algunas personas tienen una predisposición genética y otras una resistencia natural a estas infecciones. ¿Dónde se van a contagiar, especialmente los varoncitos, cuando van al cuartel y están en contacto de personas o con personas que tienen este tipo de problema? Que a veces en ellos no les produce malestar, pero sí cuando está susceptible la persona o genéticamente predispuesto, va a tener estos problemas, ¿no es cierto?
Por eso es que a veces no es bueno prestar ni el peine ni tampoco la ropa, chicos, porque podemos contaminarnos por dermatofitos. ¿Cuál es la diferencia entre dermatofitos y malacesia? La diferencia principal es la que los dermatofitos son hongos filamentosos, que hemos dicho filamentosos forman hifas, ¿no? Que causan infección al degradar la queratina. O sea, dermatofitosis como la tiña, destruyen la queratina del cabello, puede ser, o de las uñas. Mientras la malacesia es una levadura comensal que normalmente vive en la piel y puede causar enfermedad como la caspa, pityriasis, vesiculor, cuando esta se prolifera. También está ubicada la caspa en tanto aquí cuando lesiona la queratina del cabello. El cabello tiene queratina, ¿me entienden? Cuando hay una lesión de esta por dermatofitos, también vamos a tener la presencia de caspa. Los dermatofitos son patógenos y provienen de fuentes externas como animales o el suelo. Recuerdan que yo les dije que hay los hongos endógenos, como la malacesia, que son levaduras, pero hay otros exógenos que pueden estar, que en este caso los animales, o puede estar en el suelo, que nos van a provocar enfermedad. Esos son dermatofitos. Y estos dermatofitos exógenos son filamentosos. ¿Qué significa? Están formando hifas, ¿entienden? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la tiña de la cabeza, que compromete el cuero cabelludo, fíjense, y el pelo circundante. Esto hemos debido ver muchas veces. Afecta fundamentalmente a los niños. Puede presentarse como una forma no inflamatoria o inflamatoria, ¿entiendes? Si esta persona se rasca, entonces sí va a dar lugar a la presencia de ciertas pápulas y por ahí algo más allá, como un forúnculo, ¿entiendes? Son tiñas no inflamatorios y entre ellas tenemos la tiña tonsurante o microspora, producida por Microspora canis y se presenta como una placa eritematosa. ¿Qué significa placa eritematosa? Es una placa enrojecida, descamación. Para el rascado va a haber descamación. Única, infrecuente y múltiple va a ser la descamación y el escozor, asintomática en algún caso o con prurito leve, bien delimitada y redondeada. Son medallones que les falta el cabello. A ese se llama tiña tonsurante. La palabra tonsurante dice como rasurada, ¿no? Tiene apenas pelos bien pequeñitos, pero se ha roto el cabello, en este caso, ¿no es cierto? Y ha dejado ese espacio bien delimitado donde se encuentra la tiña, en este caso el hongo. Bien, las tiñas inflamatorias, ¿cuáles son? La tiña tonsurante tricofítica, que estamos viendo aquí, producida por Trichophytum tonsurans y violaceum. Si se fijan, aquí no hay pérdida solamente de cabello, sino también hay irritación y como esta que es violaceum, hace que se torne de una tonalidad más oscura o violácea el entorno donde se presenta el hongo. Clínicamente se observa alopecia difusa con varias placas irregulares y pequeñas alternadas con zonas de pelo sano. Ahora, otra tiña inflamatoria propiamente tal es el principal agente etiológico, el canis, seguido del metagrofitis. Comienza como una foliculitis, o sea, si se fijan aquí son una inflamación del folículo, más o menos como una especie de granos, con una perifoliculitis que evoluciona en una placa inflamatoria dolorosa. Obviamente se va a hacer como un forúnculo doloroso, va a perder el cabello. No tiene cabellos en ese lugar, pústulas y abscesos y costras. Yo he visto un caso muy serio de estos que cuesta mucho curar de manera tópica. Generalmente ya es por vía ingiriendo el antimicótico, ¿no? La tiña fábica es el agente etiológico, el Trichophytum schoenleni, y se asocia a desnutrición y falta de higiene. Similar a estos, hay diferencias en la tricofítica y en la inflamatoria como tal, que es provocada por metagrofitis o el canis, que tiene además pústulas o perifolinculitis. O sea, hay tiñas que son inflamatorias y otras que no son inflamatorias. Hay que saber clasificar. La tiña del cuerpo está a nivel del cuerpo,
como dice, es una erupción cutánea causada por una infección micótica. Por lo general es un sarpullido, que significa hay granitos a nivel del lugar que pican, aquí estamos viendo, esto es a nivel del cuerpo, lo que le caracteriza es este delimitado enrojecido con partes blancas y con la presencia de una especie de granos que escuecen, hay escozor, bastante escozor. Esta tiña recibe su nombre por la apariencia que tiene, ¿me entiendes? Es corporis, ¿no? Es una tiña que está muy diferente a una que es, por ejemplo, inflamatoria, que permite una pérdida del cabello. Aquí, si se fijan, no hay pérdida de la vellosidad, pero sí está presentando este tipo de pápulas y una delimitación, y esta delimitación es bastante pruriginosa, o sea, produce bastante escozor. Se denomina también tiña en un brazo. La tiña suele causar un sarpullido en forma de anillo, que es escamoso. O sea, ¿cómo van a tomar la muestra ustedes? Haciendo un raspado de la epidermis, ¿no? Está un poco elevado y produce picazón. El anillo suele ser pequeño al comienzo y luego se hace extensible. La tiña del cuerpo está relacionada con el pie de atleta, ¿no? ¿Se acuerdan? Pie de atleta, de la tiña pedis. La tiña inguinal también está relacionada con esta, y la tiña del cuero cabelludo. O sea, tiene relación con ella, pero hay diferencia en cuanto a su morfología, la presencia que tiene de la patología en el organismo de la persona. Esta, que es la tiña inguinal, que también es denominada tiña del cuerpo, también tiene su sinónimo como tiña curis. Su principal agente es la tiña rubrum, seguido menos frecuente, obviamente, en el ser humano. Es menos frecuente la tiña mentagrofitis y la variedad interdigitale y el flocosum. Se observa placas eritematosas, descamativas, son placas únicas, puede estar solo en ese miembro o en ese lugar y no así en las demás partes del cuerpo, sino en la zona que ha sido afectada. ¿Cuál es la sintomatología? Los signos y síntomas de la tiña pueden incluir lo siguiente: un área escamosa, lo que les decía, la descamación misma en forma de anillo, normalmente, ¿dónde? En glúteo, el tronco, los brazos o las piernas. Picazón, un área clara o escamosa dentro del anillo, quizá con una dispersión de protuberancia, lo que acaban de ver, y bueno, anillos de expansión ligeramente elevados, un parche de piel redondo y plano que pica, y anillos superpuestos. Ahí volvemos a ver la imagen que describe cuál es la sintomatología de esta enfermedad denominada tiña. Ahora, hay las tiñas de las manos y de los pies. También esto ha sido de repente de conocimiento de alguna vez de ustedes. La tiña de manos presenta, o sea, presentación clínica más frecuente de forma hiperqueratónica o hiperqueratótica, en la cual se va perdiendo el tejido o el epitelio, ¿no? Se va perdiendo esto debido a la presencia del hongo. Puede estar a nivel de la región palmar, provocando una reacción eritematosa con descamación, exfoliación e hipo o anhidrosis. ¿Qué significa hipo o anhidrosis? Van a ver una piel completamente reseca, una piel reseca, agrietada, en la cual tiene la persona el escozor al momento de rascar, lesiona la piel porque es una piel completamente anhidrosa, o sea, no tiene humedad, ¿ya? Esa es la tiña de las manos, en mi caso. La tiña de los pies, muy similar, denominada tiña pedis o pie de atleta. En la mayoría de los casos es provocada por Trichofitus rubrum, seguido por el metagrofitis y la flocosum. Son factores predisponentes la hiperhidrosis. En este caso, la hiperhidrosis es que este pie esté completamente húmedo siempre, o el uso de calcetines sintéticos, aquellos que te hacen hacer calor, o hacer uso de baños públicos cuando se van a las piscinas, donde se encuentra este tipo de tiña en el pie, y puede provocar esta micosis a nivel de la región interdigital de los dedos. Muy frecuente, esta produce mal olor también al momento que tiene la enfermedad la persona. Esa se llama tiña de pie o también llamada pie
superficial. Habíamos hablado de la tiña de las uñas por levaduras, pero también existe aquí la onicomicosis, también por dermatofitos. Les decía también que puede haber esta onicomicosis también por dermatofitos, que tiene una pequeña diferenciación en cuanto a su morfología. La otra se encuentra un poco más intensa, digamos, en el interior de la uña. Esta no, tiene bastante descamación y esta va cambiando de color. Hay una onicomicosis de tipo también dermatofítica, por si acaso, para que ustedes puedan diferenciar. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? Dado que los hongos son células eucariotas, o sea, son unicelulares, es más difícil inhibir vías metabólicas porque tiene una membrana que la protege, habíamos dicho. Debemos que afectar a la célula fúngica sin afectar las otras células, ¿no? Pero como esta es tan resistente, pues a veces provocamos también no solo destrucción de célula fúngica, sino también de otras células, ¿no? Por esta razón, hay que tener mucho cuidado con el uso de drogas antifúngicas y, bueno, es más escasa además que los antibióticos, o sea, no se puede uno, por si acaso, automedicar con antifúngicos. En la mayoría de los antimicóticos tópicos y sistémicos, el principal mecanismo de acción es el bloqueo de ¿qué? De la síntesis de la membrana de la célula fúngica, o sea que debemos destruir la membrana que la protege para evitar que ésta siga proliferando, ¿no es cierto? Entonces, si destruimos la membrana con este antimicótico, va a haber la recuperación de la persona. Una excepción en el tratamiento, o sea, una excepción en la grisofulvina, que actúa impidiendo la división celular, no destruyendo a nivel de la membrana. La grisofulvina es un antimicótico que va a ayudar, o sea, va a impedir la división celular, por tanto no va a haber mayor replicación y posteriormente va a haber destrucción de ese hongo. Tenemos dentro los medicamentos la nistatina, que tiene solo una actividad superficial a nivel de la superficie de la boca, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, en la región anal o en la región perianal. Esta no se absorbe, sino es de vía tópica, la nistatina. Tenemos la grisofulvina, que sí es de vía oral, tiene acción sobre los dermatofitos, inactiva contra levaduras, o sea, no nos sirve para levaduras. Debe tomarse con comidas ricas en grasa para lograr una buena absorción, la grisofulvina. El ketoconazol, que es lo que más conocemos, es activo contra levaduras, a diferencia de la grisofulvina, que es solo para dermatofitos. El ketoconazol es para levaduras y también para dermatofitos. Tiene reacción adversa a la reacción hepática. Además, puede ser cardiotóxica cuando se asocia a otras drogas. O sea, ninguna de estas puede ser automedicadas. Otra que usan mucho es el fluconazol, que tiene amplio espectro y es activo contra levaduras y dermatofitos. Se une pobremente a proteínas y es muy soluble en agua, por lo que difunde ampliamente por los fluidos corporales. Si nosotros tenemos que escoger, estaríamos más con el fluconazol, que tiene una acción más sistémica, ¿no es cierto? Pero si vamos a ir solo sobre dermatofitos, estamos con la grisofulvina. Pero si queremos actuar sobre levaduras y dermatofitos, tenemos ketoconazol y el fluconazol como tratamiento. Bien, estas son las primeras diapositivas donde se ha hablado sobre micosis superficial. ¿Hay dudas aquí? Todo claro, Está doctor. más claro que lo que tenían, porque son sus diapos, yo las he modificado, es cierto, les he puesto mayor información, mayores imágenes para que ustedes puedan entender. Lo que ahora tienen que hacer es darle una leída, comprender la parte más importante de esto, cuáles son superficiales, quiénes conforman estos, cuáles son las que producen enfermedad, digamos, patógena mayor, cuál es el tratamiento que tienen, cuáles son exógenas, cuáles son endógenas. Esas tendrían que volver a dar una leída y cuáles son las diferencias, además, entre malacesia, entre las tiñas, por ejemplo. Esas diferencias las tienen que hacer para que ustedes puedan entender el examen. No sé cómo les toma el examen, no sé si son de desarrollo o cómo son esos exámenes, no tengo idea.
Son elección múltiple, doctora, y algunas de desarrollo. Bueno, espero que de aquí tendría que salir las preguntas, van a tener que darle una leída. Le he puesto otro color, pero es la misma diapositiva, si ustedes la ven, porque era un desastre poder hacer algo sobre esas diapositivas, he tenido que hacer otras, ¿me entienden? Pero es la literatura es la misma, excepto algunas imágenes, para que ustedes no confundan. Bien, si hasta ahí estamos bien, ahí está otra más que la tenemos que ver y con eso estaríamos viendo una parte, nos faltaría solo una pequeña parte que no la logré ya hacer porque realmente es bastante. Vamos a ver ahora las micosis profundas. Hasta ahí hemos hablado de las superficiales, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar aquellas que son profundas y son sistémicas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de sistémicas? Que van a afectar a nuestros órganos internos, pudiendo diseminar por el torrente sanguíneo y ser potencialmente mortales. Estas, al ser profundas, pues van a afectar órganos muy importantes y pueden llegar a ser mortales. Les hago recuerdo cuando hubo el COVID. El COVID, por ejemplo, lo que provocaba era una completa inflamación y una falla sistémica, y esta falla sistémica también estaba dada por hongos, especialmente la candidiasis. Entonces, cuando se hace sistémica o está en el interior de nuestro organismo, suele ser mortal, ¿no? Entonces, estos hongos ingresan al cuerpo a través de los pulmones, generalmente inhalamos, por eso que el primero que se va a afectar en una micosis profunda son los pulmones. En algún caso van al intestino o en las regiones de los senos paranasales o la piel también, que pueden ser afectados por este tipo de micosis profunda. Entonces ahora vamos a ver un poco qué es la micosis profunda. Un poquito en generalidad, qué es micosis profunda, son hongos patógenos endémicos, o sea, endémico significa que puede estar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y puede ser transmitida además de persona a persona. ¿De quiénes estamos hablando? Del histoplasma capsulatum, que es la histoplasmosis, la coccidioides, coccidioides y mitis, que es la coccidioidomicosis, la blastomisis dermatiditis o blastomicosis y la paracoccidioides brasilensis. Parece trabalenguas, pero aprendan lo que es histoplasmosis, coccidioidosis, blastomicosis y paracoccidiosis. Así se va a entender mejor. Hay otros que son los criptococosis y las candidiasis o levaduras que también, si bien son superficiales, en un momento se hacen también profundas en el caso de estas micosis. Hablando de las generalidades, son causadas por hongos dimórficos. Cuando hablamos de dimorfismo, nos están diciendo que estos hongos pueden estar afuera como hifas, pero en el interior de nuestro organismo estas son levaduras. Por eso dice forma filamentosa en la naturaleza y en el laboratorio, o si hacemos un estudio de una muestra, estaría en esta forma filamentosa. O sea, si yo hago un cultivo, chicos, de esa muestra va a ser filamentosa y esta va a estar a temperatura ambiente. Pero cuando pasa a estar en el organismo, que estamos a 37 grados, estas son de tipo levaduriformes, ¿bien? Son consideradas micosis endémicas, tienden a afectar a las vísceras profundas tras la diseminación del hongo desde los pulmones. O sea, generalmente entra por inhalación. Con frecuencia las infecciones son latentes y reactivas cuando se presentan. Inmunosupresión, resistencia en hábitats de no endemia, o sea, a esto que se refiere aquí abajo, residencia en hábitat de no endemia, es que en el ambiente donde vivía la persona, por ejemplo, hablemos de alguien que viene de afuera, del exterior, y se va al área rural, pongámosle, vamos al Chapare. Esta persona que en su hábitat normal no tenía este tipo de problemas, pues se hace mucho más susceptible porque no tiene anticuerpos de defensa como nosotros. O como un campesino, por ejemplo, que si está en contacto de animales, pues no se contagia, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos, sí, de repente nos vamos a contagiar. Entonces, es un poquito explicando. Ojo,
que aquí a temperatura ambiente son filamentosas, pero a temperatura de 37 grados, cuando ingerimos esporas o inhalamos las esporas, estas en nuestro interior, en el torrente circulatorio, se vuelven levaduras, ¿ya? Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, aquí son esporas, ¿no es cierto? Hifas. Esto estaría en una temperatura en la naturaleza, a una temperatura de 25 a 30 grados, porque tiene que hacer calor. Estas son esporas, aquí están las hifas, y este es un esporangio, donde está liberando las esporas, ¿no es cierto? Esto es en la naturaleza. Pero este mismo hongo, ay, perdón, aquí es organismo, perdón. En el organismo se encuentra en esta forma, ¿entienden? En forma de levadura. O sea, la lesión de esta se va a producir por la forma levaduriforme del hongo. Bien, ¿cuál es la patología? La patología de la micosis profunda se caracteriza por la invasión de órganos internos, tales como el pulmón o los pulmones, los huesos o el sistema retículo endotelial de nuestras células, a menudo resultado en una respuesta inflamatoria granulomatosa. ¿A qué se refiere granulomatosa, chicos? Aquí les he puesto una imagen. Que esas levaduras que ustedes han visto en la anterior imagen, pues se van a encontrar de repente en el interior del tejido o de una célula, donde han producido mayor cantidad de gemaciones y la producción de este hongo en el interior del organismo, formando que granulomas. Y esto puedo encontrar en el pulmón o puedo encontrar en otro tejido como en el corazón o en el intestino. Pero el órgano más afectado en la micosis profunda es el pulmón. Pueden ser causadas por hongos patógenos primarios que infectan a un huésped sano por inhalación o ser oportunistas en personas inmunodeprimidas. O sea, podemos nosotros tener el fenómeno de la inhalación, pero si estamos inmunológicamente bien, pues no vamos a tener la enfermedad. Pero sí aquellos como los niños, por ejemplo, que no tienen anticuerpos, o las personas de la tercera edad que tampoco tienen ya gran cantidad de anticuerpos, si tienen esta inhalación, pueden llegar a tener granulomas a nivel del pulmón. Bien. Seguimos hablando sobre la patología que nos dice la docente. Dice, primera línea de defensa, siempre, si yo inhalo una espora de cualquier hongo, es la presencia de los macrófagos. Los macrófagos, ¿quiénes son? Es la inmunidad que tenemos, nuestros leucocitos. Estos macrófagos alveolares que pueden inactivar a la conidia, o sea, a la espora que ha ingresado, e inducir una respuesta potente de destrucción, ¿me entiendes? Nuestra inmunidad innata, que es la que tenemos normalmente, si está bien, es a través de estos macrófagos que va a destruir a esta conidia o esta espora que ha ingresado a nuestro interior. Ahora, el proceso culmina con la formación de ¿qué? De un granuloma. Si esto no ha ocurrido, entonces va a dar lugar a la formación de un granuloma y la producción frente a este granuloma de anticuerpos. O sea, aquí si no mata a la primera conidia, pues después se forma granuloma y el organismo sigue intentando destruir el granuloma. Los granulomas pueden ser microorganismos activos o inactivos y cabe la posibilidad de la reactivación o ser una enfermedad latente. Puede permanecer inactivo en forma de granuloma, pero si esta persona, por ejemplo, está pasando por un tema viral o lastimosamente está con VIH o está con un tema leucémico en la cual hay deficiencia de los elementos celulares, puede ser secundaria a la enfermedad la presencia de esta micosis que puede incluso llevarle a la muerte, ¿no? Bien, vamos viendo la micosis sistémica, son características principales de la micosis sistémica, el origen generalmente comienza ¿dónde, chicos? Todas las sistémicas en los pulmones, tras la inhalación de ¿qué? De esporas de hongos dimórficos que vienen en el ambiente como moho y en el huésped como levadura. A eso se refiere dimórficos. Si ustedes, por ejemplo, abren un pan que está verde, la abren la bolsa, lo que están inhalando son esporas de penicilio. Si estas esporas ingresan por la vía nasal y no tenemos buena inmunidad,
entonces sí podemos tener algún problema en su momento. ¿Entienden? El penicillium no es tan patógena, pero es la manera, les quiero explicar el cómo se podrían contagiar. ¿Cómo se diseminan? Pueden diseminarse por la sangre, una vez que ingresan a otros órganos, causando síntomas primero, fiebre, sudoración, tos, pérdida de peso o lesión en la piel, si es que hay una lesión. Enfermedades asociadas van a tener, puede causar lesión destructiva, y en casos graves una insuficiencia multiorgánica. Lo que les decía, hace media de la persona la presencia del hongo si está en terapia intensiva, si está intubada y está a la vez metiendo a otros gérmenes en el interior de esta persona, y como está inmunodeficiente, pues esta puede ser oportunista y provocar una insuficiencia multiorgánica y la muerte a la persona. Bien, hasta ahí hemos hablado en general qué es una micosis profunda o sistémica, ¿no es cierto? Va a invadir los órganos, va a haber diseminación, hay una vía de entrada que es por la inhalación y hay un riesgo en aquellos que son inmunodeprimidos en los cuales puede presentar la enfermedad. A eso se refiere la micosis profunda por hongos, en este caso dimórficos, que estamos viendo en el ambiente, que son filamentosos y que van a dar lugar a la formación de esporas, y estas van a ingresar a nuestro organismo, van a provocar la infección y van a ser levaduriformes, ¿no? Entonces, a eso se llama micosis profunda de manera general. Ahora vamos a hablar de la histoplasmosis. ¿Qué es la histoplasmosis en realidad? A ver, la histoplasmosis está causada por el histoplasma capsulatum, ¿no? ¿Cómo vamos a contraer esto? Se contrae al inhalar esporas del histoplasma. ¿Y qué es lo que va a afectar principalmente? Hemos dicho los pulmones, pero pueden también extenderse a otras partes del cuerpo. O sea, inhalamos, pero va a poder irse o trasladarse a otras partes del cuerpo. En la mayoría de los casos, chicos, son leves o en algún caso asintomáticos, pero pueden ocurrir síntomas tales como les había dicho, como un estado febril o gripe o tos. ¿Por qué? Porque al inhalar estamos ingresando a los pulmones y lo primero que nos va a presentar es una inflamación a ese nivel, ¿no? Ahora, hablando sobre el histoplasma, las hifas poseen dos clases de esporas, una grande y otra pequeña que permiten su identificación cuando nosotros lo vayamos a ver al laboratorio. El histoplasma capsulatum crece por gemación. Gemación, hemos dicho, ¿quién hace gemación? Las levaduras, ¿no? Como una pequeña levadura, aquí dice, en los tejidos, y cuando son estudiados en laboratorio a través de un cultivo en agar enriquecido con glucosa y cisteína, a 37 grados la vamos a ver de esa forma, en gemación, este hongo. A pesar de su nombre, el hongo no tiene cápsula, no porque es histocapsulatum o histoplasma capsulatum, tiene una cápsula, no es así, ¿ya? Aquí les he puesto una imagen porque hemos dicho que esta tiene dos clases de esporas, una grande y tiene otra pequeña. Tenemos aquí la espora grande y alrededor de esta tenemos las esporas pequeñas. Aquí tiene una hifa por donde está siendo fructífera. Fructífera dice porque cuando alimenta esto y da lugar a la formación de esporas. Si nosotros hacemos un cultivo, vamos a observar en el desarrollo de una garza buró este tipo algodonoso. Es decir, y hay un medio de hacer el estudio a través de una cinta adhesiva, nosotros hacemos y sacamos la hifa y vemos al microscopio, vamos a ver de esta forma, ¿me entienden? Aquí están viendo en parte una hifa y también las esporas. Y cuando hagamos el estudio del órgano en el cual se ha observado la presencia de este histoplasma, vamos a verlo de esta forma porque solo son levaduras en el interior del organismo. O sea, hay tres formas de observar, esta macroscópicamente por cultivo en forma de hifas, esta si se encontrara en la superficie en la cual estaba,
Si nosotros vemos en el interior del organismo, porque fíjense, este es un fluido, y ahí estamos viendo esporas, y esto estaría de repente en un tejido, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo diferentes formas. Es dimórfica, tiene una forma de espora o levaduriforme y la otra de hifa. La histoplasmosis, infección micótica intracelular del sistema retículo endotelial, la acción sobre esta, los macrófagos, son los primeros que van a ir en defensa. El agente etiológico es el Histoplasma capsulatum, hongo de distribución mundial, a nivel del mundo, es aislado del suelo. Si nosotros vamos a esos suelos donde hay el guano son las deposiciones de aves, en este caso habla mucho de los murciélagos, que son excretas de aves. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha paloma en Cochabamba, y las palomas hacen o dejan sus deposiciones en los techos y demás, pueden traernos histoplasma capsulatum, porque eso está en desarrollo, en estas excretas, ¿me entienden? Hay dos variedades, el histoplasma capsulatum con la variedad americana y el capsulatum duboisi, que es la africana. Son dos histoplasmas que son de importancia, la americana y la africana. En cuanto a su morfología, hemos dicho que son dimórficas, ¿no es cierto? Tienen pequeñas y grandes y tienen hifas además cuando están fuera. Ambas variedades muestran dimorfismo térmico, son filamentos hialinos, en algún caso cuando están a temperatura ambiente, y levaduras cuando están en el interior a 37 grados. Esto lo van a escuchar en todas las ponencias de estos tipos de hongos que son sistémicos. La forma micelial, o sea, el micelio de ambas, se encuentran en el suelo. ¿Qué hemos dicho que era el micelio, chicas? ¿La unión de qué? ¿Qué era el micelio? Hifas, la unión de las hifas. Eso. Entonces, la forma micelial de ambos se encuentra en el suelo, o sea, las hifas unidas que hacen el micelio, con un elevado contenido de nitrógeno. Áreas con excremento de aves o murciélagos es el mejor lugar para su desarrollo. Es una infección habitual por inhalación de microconidias. En realidad va a haber el conidióforo, que es esta conidia grande, y esta va a dar lugar a pequeñas esporas o microconidias. Nos vamos a contaminar con las microconidias, que esas tienen mayor facilidad de ser expandidas. Se transforma en levaduras en el pulmón y puede diseminarse por vía hematógena o linfática. ¿Quiénes son las personas que están más en riesgo? Los mineros, los arqueólogos, porque generalmente están en aquellas cavernas donde puede haber murciélagos o puede haber deposiciones de estos animales. También los exploradores de esto, justamente de las cavernas, ¿no? Donde vamos a encontrar quiero decir para esto y no es para esto, este hongo. ¿Cuáles van a ser en realidad las causas de transmisión? Una que se encuentra en el suelo contaminado por excretas, otra que sería la infección ocurrente al inhalar las esporas, que es la forma en que nos vamos a contagiar. Generalmente va a ser cuando se esté haciendo la limpieza, por ejemplo, una limpieza de techo, qué sé yo, cayó al suelo y estamos limpiando, ya se resecó, se elevan aquellas esporas, nos podemos contagiar. O también puede haber de persona a persona que ha estado en contacto del hongo y las manos son medios de transporte. ¿Ya? Entonces hay medios de contagiarse. Dentro del cuadro clínico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O cuáles son los síntomas? En muchos casos son leves y no presentan síntomas. O alguna vez tienen síntomas como una gripe, simplemente una gripe. Puede haber fiebre también en algún momento o ser grave en algún momento cuando la persona está con la inmunodeficiencia. Entonces, el cuadro clínico tenemos histoplasmosis pulmonar aguda, que va a haber fiebre, escalofríos, tos, es como un resfriado. Histoplasma pulmonar crónico, cuando hay tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, sudoración, fiebre similar a la tuberculosis pulmonar y la hemoptisis, ¿cierto? La histoplasmosis diseminada, cuando ya no está solo a nivel del pulmón, también nos va a dar fiebre, endocarditis si está a nivel del corazón, o pericarditis, el pericardio, artralgias o artritis, mediastinitis, anemia, leucopenia, o sea, va a haber una disminución de leucocitos, trombocitopenia,
o sea, va a haber un tipo de disminución de los elementos celulares que nosotros denominamos aplasia medular, cuando la médula no va a producir lo que normalmente produce en glóbulos rojos, en leucocitos y en plaquetas. Entonces, la enfermedad diseminada es bastante grave, ¿no es cierto? Puede dar inclusive meningitis porque no hay buenas defensas, va a haber úlceras bucales, como va a haber una disminución de la inmunidad, pues todo aquello se va a hacer más grave. Otros síntomas como uveitis, coroiditis y prostatitis. A nivel de la próstata en el varón puede provocar también este tipo de problemas. Por lo global, afecta al pulmón y si es diseminada, pues puede ir al corazón y a la médula ósea, como están viendo. Aparte, ¿qué nos dice la doctora sobre las manifestaciones clínicas? Nos dice que aproximadamente el 95% de casos de histoplasmosis son inaparentes, subclínicas o benignas. Dice el 53% de los casos tienen enfermedad pulmonar progresiva crónica o enfermedad cutánea crónica o enfermedad sistemática o una enfermedad sistémica fatal fulminante. Medio que contradice, ¿no es cierto? Algunas 95% le ponen subclínica benigna, pero el 53% es de enfermedad pulmonar. Lo que sí se ve es que sí, puede provocar o ser no ser sintomática, más bien asintomática, pero en aquellos que sí tienen la enfermedad pulmonar puede llegar a ser sistémica muy fácilmente si la persona está muy deteriorada en el sistema inmunológico. Todos los estadios se parecen mucho a la tuberculosis, ¿ya? Entonces, en la mayoría de las superficiales vamos a ver eso. Ahora, este histoplasma también puede presentarse en forma cutánea y se ha visto que se tiene en el sitio de la inoculación, se observa un chancro. ¿Qué llamamos chancro? Es este orificio, llamémosle así, de tejido, o sea, la falta de desarrollo de tejido por la lesión que se ha provocado por el hongo. En muchos casos se denomina chancro cuando hay sífilis en la región genital, pero también a este le han denominado como un chancro, ¿no? Aquel que no está pudiendo curarse, entre comillas. Hay adenopatías, o sea, los ganglios están inflamados y la curación suele ocurrir de manera espontánea, en este caso. Bien, ¿cuál es la manifestación? Se presenta como una lesión cutánea única, a menudo una pápula o nódulo que puede ser inespecífica en su apariencia, o sea, no vas a saber qué es, me picó algo o me rasqué, se ha hecho una lesión, o sea, generalmente va por ahí, pero en realidad estamos con un problema de histoplasmosis infecciosa. Bien, aquí estamos viendo de manera unilateral lo que pasa, la úlcera en su manera inicial, aquí, cuando ya ha tenido el tratamiento tópico de anfotericina, han visto cómo se ha revertido la enfermedad. De que se puede curar, obviamente sí se puede curar. La histoplasmosis pulmonar sintomático, que nos dice la doctora, dice caracterizada por disnea, dolor pleural y tos. ¿Qué pasa con esto? Hay disnea porque este pulmón se va a llenar de líquido, va a haber dolor pleural porque se va a llenar de líquido y va a haber tos, como en el caso de las neumonías. Puede desarrollar eritema nodoso o multiforme, nos dice hay nódulos o granulomas en el interior del hongo. Esta imagen es compatible con una enfermedad pulmonar por histoplasmosis asociada a tuberculosis. Estas porciones blancas que están viendo en rayos X pueden ser por tuberculosis, por una fibrosis pulmonar o por granuloma producido por histoplasmosis. Estos generalmente son granulomas del desarrollo que ha tenido esa espora y al verse convertido en levadura, la proliferación de la misma encapsulada en un granuloma provocando esta enfermedad. Bien. Ahora, en cuanto a la histoplasmosis diseminada, bueno, en los diapos no decía mucho, pero chicos, es una infección fúngica grave que ocurre cuando el hongo histoplasma capsulatum se propaga en todo el cuerpo, especialmente en quienes hemos hablado de las personas que están debilitados inmunitariamente, ¿no es cierto? Entonces aquí están viendo cómo empieza a haber salpungidos, empieza a haber aparición de
Ay, bueno, pápulas en el interior, en la región de las manos, en la región de la cara. Los síntomas incluyen síntomas generales como fatiga, fiebre alta, así como manifestaciones específicas de inflamación del revestimiento, o sea, una pericarditis, dolor de cabeza, rigidez del cuello, una meningitis y úlceras en la boca y otros órganos. O sea, esta histoplasmosis en personas que son muy deficientes inmunológicamente pueden ser fatales. Bien, aquí estamos viendo otras imágenes de pápulas que se presentan. Ahora, el tratamiento depende de la gravedad de esta infección. Los casos graves o casos leves, no, los leves no presentan o no requerirían tratamiento, ya que el sistema inmunitario es el que se va a ocupar de hacer su trabajo de destruir aquellos granulomas o destruir, evitar la proliferación, ¿no es cierto? Pero en los casos ya que son más graves, pues sí debemos tener tratamiento a esta infección. Y en ese caso sí vamos a requerir de medicamentos por un periodo bastante largo. Entonces, ¿qué debemos hacer también nosotros? Debemos ver la manera de la prevención, ¿no es cierto? Aquí les estoy mostrando cómo puede verse esta imagen cuando está atacando a nivel de piel, o estas pápulas, cuando ya se ha hecho sistémico y está a nivel de pulmón, cómo se puede ver un granuloma si hacemos un estudio histológico de este órgano o de cualquier otro, vamos a ver estos granulomas, y ese es el que va a definir la gravedad de esta enfermedad micótica. Entonces, siempre debe consultarse al médico cuando se tiene este tipo de lesiones. Ahora, la variedad crónica del adulto, lesión en la cavidad oral, hepatomegalia, esplenomegalia, lesión cutánea polimorfa, casi en todos vamos a ver, ocasionalmente la meningitis y la endocarditis, ¿no es cierto? Lo que acababa de decirles. También se puede presentar una histoplasmosis en encías inferiores, mostrando una úlcera alrededor de la base de los dientes, una úlcera blanquecina, y bueno, se trata de una histoplasmosis de tipo cápsula. ¿Cómo voy a diagnosticar? ¿Cómo va a ser el diagnóstico de estos pacientes? Primero, siempre lo que vamos a hacer en la práctica es raspado de piel, o si tenemos la posibilidad de ver que hay un tema neumónico que no se cura, será el esputo el que vamos a estudiar, un lavado bronquial que nos tendría que traer, líquido cefalorraquídeo que nos tendría que traer, líquido pleural o sangre, médula ósea, porque han visto que afecta a nivel de la médula ósea, la orina, o hacer biopsias de órganos viscerales en los cuales podríamos encontrar granulomas, ¿no? Entonces, el raspado de piel, cuando es una lesión provocada de manera superficial o provocando una úlcera, podemos hacer raspado de piel. En la microscopía directa vamos a hacer raspado con hidróxido de potasio, que es lo que normalmente se hace. En los exudados líquidos vamos a realizar centrifugación, sedimentación con hidróxido de potasio para poder ver. Y bueno, cuando se trae granulomas o tejido, pues hay que observar los granulomas, que eso ya lo hace un patólogo en realidad. Podemos hacer cultivos, podemos hacer el estudio de la histoplasmina. La histoplasmina es la inyección intradérmica del histoplasma para ver si esta persona puede ser que ha estado contaminada con el histoplasma. Entonces se hace lo que ya en anteriores tal vez clases hemos hablado, se hace la inyección intradérmica de este antígeno y se observa la reacción inmunológica de nuestro cuerpo con la formación de una pápula o una región enrojecida cuando esta es positiva. Ahora, la serología es muy importante porque vamos a ver anticuerpos, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre las levaduras intracelulares, características de la levadura intracelular, lo que les decía, lo que pasa es la proliferación en ella. Su forma y tamaño son células pequeñas y vamos a observar el granuloma ovaladas, generalmente entre 2 y 5 micras de diámetro. Su ubicación se encuentra dentro de los fagocitos. Hemos dicho que la primera reacción inmunológica es la nuestra. ¿Quiénes son los fagocitos? Los macrófagos o los monocitos. Estos van a ir a tratar de destruir aquel granuloma o de entrada a la espora, entonces lo van a encerrar y lo van a fagocitar. Entonces, generalmente son fagocitados cuando el organismo tiene buenas defensas por macrófagos.
La gemación es su forma de reproducción en el interior de esta célula, va a dar lugar a la división por gemación. Es ahí donde va a aumentar el tamaño del granuloma. Ahí tenemos más imágenes de cómo se ven el histoplasma, una micro y una macro conidia. Tienen las hifas, estamos viendo nuevamente las levaduras y en el cultivo una macroscópicamente es algodonosa y la podemos ver al microscopio tal cual lo tienen aquí a la mano derecha. ¿Cuál es el tratamiento? Anfotericina B, el traconazol oral, tenemos el ketoconazol, que se utiliza más o menos en un periodo de 6 meses y 3 meses de manera consecutiva. En las formas pulmonares crónicas tendríamos, o las diseminadas, el itraconazol, que son 400 miligramos durante 6 a 9 meses, son tratamientos muy largos. El ketoconazol, igual por 6 a 12 meses. Si este tratamiento falla, pues se recurre a la anfotericina B, ¿no? Intravenosa, hasta una dosis acumulativa de 35 miligramos por kilogramo peso. Entonces, son muy difíciles de tratar. Bien, hasta ahí hemos visto el histoplasma, vamos a ver coccidiomicosis. Ustedes me dicen hasta cuándo parar, porque tampoco nos vamos a quedar hasta la medianoche, ¿no es cierto? Voy a entrar con la coccidiomicosis, que es una infección fúngica causada por este hongo. El más común es el imitis y también se la adquiere por inhalación. Si se fijan, la mayoría de los casos van a ser similares. Estas esporas normalmente están en el suelo y van a provocar una infección pulmonar, ¿no? Entonces vamos a ir estudiando la coccidiomicosis y se caracteriza principalmente por síntomas similares a la gripe, igualito que el otro, vamos a tener problemas respiratorios, aparece de 1 a 3 semanas después de la exposición al hongo. La infección puede ser asintomática en la mayoría de los casos, pero puede progresar a una forma grave que afecta a múltiples órganos. Estamos hablando casi lo mismo, ¿no es cierto? Las características claves incluyen manifestaciones respiratorias, también cutáneas, como el eritema nodoso, articulares, neurológicas y oftálmicas. Muy parecido a la histoplasmosis. Les he puesto esta gráfica porque tenemos que recordar que también son dimórficos, que estos también se desarrollan en el ambiente y tienen la formación de micelios, hifas y micelios en el ambiente que se van a multiplicar por separación de sus setas, en este caso proliferan de este modo. Liberan estas, su micelio está aquí, su fructífero está aquí, pero en este caso no es por esporas, sino más bien separación de la hifa en septos o estos artrósporas que se llaman libres. Estas van a retirarse de la hifa y van a ir a contaminar, digamos de este modo, otras zonas donde van a dar lugar al crecimiento del hongo, es la forma de proliferarse de la coccidiomicosis. Ahora, a nivel sistémico, en el interior del organismo, nos está diciendo aquí la gráfica que también ingresa, pero se convierte en levaduras, son endósporas, están en el interior de nuestro organismo. ¿Y qué nos dice? Rompiendo las esférulas con liberación de esporas, endósporas, mejor dicho, en el interior de nuestro organismo, es la forma en la cual van a dar lugar a este tipo de esférulas, que es muy similar a los granulomas, donde van a provocar la lesión a nivel del pulmón. Esa es su forma de colonización. Así como les he enseñado que los parásitos son muy similares, los hongos también son similares, y si yo entiendo bien la histoplasmosis, voy a entender lo demás. Aquí les estoy dando el ciclo vital del género de la coccidiomicosis y me está hablando una fase que aparentemente es como parasitaria o de diagnóstico y la otra que sería saprofítica o infectante. En este caso, si vemos aquí, los artroconidios inhalados por el ser humano se van en el interior del organismo a separar estos artroconidios y van de 1 a 24 horas hay el ensanchamiento de estos artroconidios y luego a las 48 horas empieza a replicarse, ¿no es cierto? A duplicar el núcleo, a replicarse. Luego va a formar una esférula que es inmadura a las 72 horas con la proliferación del hongo. Este esporangio, en realidad, que se va a formar es
bolsa, digamos así, de esporas que se está formando en el interior, que antes llamábamos granuloma, y esta espérula liberada va a liberar, mejor dicho, las esporas que van a ir a proliferar el hongo en el interior del organismo. Esta es la forma de diagnóstico. En realidad, ¿qué vamos a ver? Estas esporas que han sido liberadas, ¿me entienden? Ahora, si es un tejido, vamos a ver esto, que es el esporoangióspora, o en algún caso vamos a ver diseminadas estas esporas. ¿Cómo vamos a poderlas observar? De repente por solamente hacer cultivos, ya sea de esputo o de aspirado bronquial o de tejido, vamos a poder ver esto al microscopio, pero este es el ciclo. Ahora, ¿qué pasa en la tierra? ¿No es cierto? Estas esporas que están liberándose, de repente hay una formación de una estructura filamentosa, eso que les mostraba en la anterior imagen, se separan y hacen, estas se convierten en dos poras, van logrando o formando micelios, vean cómo se van transformando hasta formar micelios, primero hifas, luego micelios, y estas son septadas, separadas, ¿no es cierto? Cuando ya llegan a la madurez, estos septos o hifas septadas se van separando en artroconidios y nuevamente diseminándose. Ese es el ciclo de esta coccidomicosis. Bueno, ¿qué nos dice la doctora? También una micosis profunda grave, dice zonas geográficas que afectan, están en todas partes, especialmente en tierras arcillo-arenosas con poca capacidad para retener el agua. En esas zonas hay escasa precipitación lluvial, es decir, no hay lluvia y hay mayor proliferación de esporas. Bueno, eso es lo que nos dice. En esas zonas hay flora y fauna muy pobre, arbustos y matorrales de repente existen para lograr esta facilidad de desarrollo y algunos roedores que también podrían ser contaminados en algún momento con este tipo de hongo. La etiología y transmisión de la coccidiomicosis dice, existen la coccidiomicosis, imitis y posadaceae. Son hongos también dimórficos, o sea que hemos dicho que tienen su forma de hifas o esporas, en este caso, en la parte externa y de levaduras en la parte interna. La transmisión por la inhalación de artrósporas, de esta separación, ¿sí? Se van rompiendo, hemos dicho, y estas artrósporas ingresan al interior de nuestro cuerpo y dan lugar a formación de este tipo de granulomas o células llenas de levaduras de coccidiomicosis. Bien, aquí dice, ¿cuál es la forma parasitaria? Se desarrolla en los tejidos, constituida por una esfera de 18 a 80 micras de diámetro, tiene una doble membrana que contiene en su interior, y ya cuando está madura, numerosas endósporas, ¿no es cierto? Esas endósporas son lo que nosotros llamamos la división que tiene por el alargamiento y la separación. Saprofítica o miceliar se observa en el suelo, cuando no es aparentemente patógena, cuando no es patógena está en el suelo. Es un reservorio y si nosotros hacemos un cultivo de ellos, vamos a poder ver su desarrollo. Son colonias de tipo blanquecina compuestas por hifas aéreas, tabicadas, que al romperse dejan en libertad las artrósporas, que al ser inhaladas se vuelven a producir la forma parasitaria. Entonces, ¿qué nos va a contaminar de la coccidiomicosis? Las artrósporas, ¿no es cierto? ¿Provenientes de dónde? De hifas septadas, o sea, separadas, que luego se liberan. Y estas van a ser inhaladas en nuestro interior y es ahí donde se va a producir la formación de estas endósporas en el interior de nuestro organismo. Es como una separación similar a las levaduras. Ahí vamos viendo dentro del huésped qué pasa. Dentro del huésped, fase saprófita micelial, fuera del huésped. Aquí fase saprófita micelial, esto estaría fuera, crece en tierra seca y sucia, ¿no es cierto? Ahí está la hifa. Y en el interior, pues en el pulmón se inicia una respuesta neutrofílica primero, la defensa nuestra, a este, digamos, organelo que se ha formado, ¿no? Morfológicamente está dentro del huésped produciendo endósporas. O sea, es una bolsa llena, en este caso, de endósporas que se van a luego a liberar.
¿Cómo va a desarrollar la infección de la coccidiomicosis? ¿Cómo se va a hacer la infección o la enfermedad? En realidad, entrada de esporas al pulmón, una coccidiomicosis primaria pulmonar, diseminación por vía linfática, o sea, va a ir a nivel de los ganglios linfáticos, o también hematógena, y va a provocar una coccidiomicosis generalizada. Lo mismo que la histoplasmosis. Piel como punto de entrada, cuando se va a hacer como el punto de entrada a la piel, que es poco común, va a haber una lesión, como habíamos visto antes, de un chancro, linfangitis, o sea, va a haber una inflamación de las vías linfáticas, adenitis, o sea, va a haber una inflamación de los ganglios por la acción de estas endósporas de coccidiomicosis. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Su forma primaria sería asintomática, o sea, cuando recién ingresa la endóspora es asintomática. Luego produce un eritema nudoso constituido por nudosidades dolorosas, sobre todo en las piernas, si es que es sistémica aparecen estas nodulaciones, donde si nosotros haríamos un raspado o sacar la lesión de algún modo y podemos observar, vamos a ver esas endósporas. Luego vamos a ver manchas eritematosas o pápulas o ampollas en diferentes partes del cuerpo. La sintomatología termina en unos 20 a 30 días, ¿no? Y luego deja de ser sintomática para ser asintomática. No quedan huellas visibles ni radiografías importantes. Presencia de por vida de una intradermoreacción positiva a la acción de la coccidioidina. Es decir, que siempre la persona va a tener anticuerpos frente a este hongo en realidad, ¿no? O sea, si bien pasa la enfermedad, no es que esté latente el hongo, si ha sido tratado, no está latente, pero sí tiene la persona una reactividad positiva frente al estudio de sus anticuerpos frente a la coccidioidiasis. En realidad no va a dejar de tener anticuerpos, aunque no tenga la enfermedad. A nivel de piel y ganglios hay lesiones gomosas, abscesos fríos. Con más frecuencia se encuentra a nivel del cuello, de las axilas, de la ingle. Cuando son secundarias a lesión ósea, pues hay osteoarticular, problema osteoarticular como una artritis, como una artrosis. O sea, fíjense, puede provocar o enmascarar, digamos, ciertas otras enfermedades que son más comunes, como el caso de una artritis, pero se está tratando de un hongo, en este caso de una coccidiomicosis. Ahí vamos viendo un poco cómo se van presentando estos nódulos, por ejemplo, que en algún caso son dolorosos. Aquí vamos viendo, puede ser placas verrugosas o vegetantes, úlceras cuando está a nivel de piel. Aquí, una coccidiomicosis cutánea primaria en su forma poco frecuente de manifestación de esta micosis. Se presenta el 1 a 2% de los casos con este tipo de coccidiomicosis ulcerosa. Raro, generalmente está a nivel sistémico. Si están viendo aquí a su derecha, pues hay una hipersensibilidad. Cuando ya el tema es sistémico, ha sido además de vía intradérmica, va a formar estos eritemas nudosos, con artritis, con conjuntivitis, con eritema multiforme. Esta imagen es un ejemplo del eritema multiforme debido a una coccidiomicosis. Esta persona está con una coccidiomicosis sistémica con ya falla del sistema orgánico. No hay defensas, hay alteración a nivel de los ganglios linfáticos, de repente no hay producción ya de la cantidad normal de leucocitos, de eritrocitos, de plaquetas, o sea, es un tema ya complicado de una coccidiomicosis. Aquí tenemos otras lesiones. Si ustedes hacen el estudio de la parte sérica de esta región, porque va a ser serosa, va a producir la eliminación de suero y vemos al microscopio, vamos a ver estos esporangios, ¿no es cierto? Vamos a ver esta forma del hongo. Cuando es pulmonar, como en la otra o en el otro caso, que es citoplasma, también te tiene tos, fiebre, escalofríos, cefalea, rigidez muscular, como una meningitis, cambio en el estado mental, la persona no es coherente, sensibilidad a la luz. Esta es la diferencia con la histoplasmosis. Cambio del estado mental y sensibilidad a la luz. La persona no va a poder ver la luz.
Esta coccidioidomicosis diseminada puede afectar también a los huesos, el hígado, el cerebro, el corazón y el pericardio. Puede provocar una meningitis, que es el cuadro más serio de la infección diseminada. O sea, al igual que la otra, también afecta otros órganos. En este caso, tiene mayor afección a nivel del cerebro y el pericardio. También puede haber un esplenomegalia. El diagnóstico es un examen directo, el exudado de esputo o sangre, biopsia, es lo mismo que vamos a hacer en todos los casos de hongos. Siempre, o es el método directo o la biopsia. Bien, el cultivo, que no voy a entrar en detalle, no sé si les pregunta, pero se hace uso un agar de glucosa de peptona a 30 grados centígrados. Generalmente se hace el cultivo por estrías del agar con la muestra de un raspado y dejamos a temperatura ambiente generalmente por un periodo bastante largo, puede ser 7 días, o en este caso dice una semana o una semana, y vamos midiendo el tamaño del hongo en crecimiento, ¿ya? Vamos viendo la textura, si esta es más o menos gomosa, flocosa o es una especie de pelos. Es blanco o grisáceo, vamos viendo el color, también eso me hace diferenciar el tipo de hongo. Del reverso del cultivo debemos verificar si este es incolora o tiene una coloración marrón. Esa es la forma en la cual se hace el estudio de un hongo a través de un cultivo. Ahí está, por ejemplo. Esta es una caja Petri en la cual tiene una garza buró y se ha hecho la estría aquí al medio con el tejido de repente y está creciendo el hongo en forma de esporas, ¿no es cierto?, a su desarrollo. Si vemos al microscopio vamos a ver estas hifas septadas o bien vamos a ver estas que estarían formando ya esporangios. Ahí vamos viendo cómo se crece. Este es un cultivo en un medio de agar en tubo, donde también se puede hacer la siembra y vamos viendo cómo se desarrolla. Esto hay que tener mucho cuidado de observar porque puede al abrir eliminarse esporas porque continuamente se está dividiendo. Histológicamente, una imagen de un granuloma en el interior de la, dice, una célula gigante en las células de Langerhans, está diciendo a nivel del hígado. Entonces vean cómo va entrando en las células. En el caso de todos los hongos va a ser similar. Ahí vamos viendo una especie de granulomas con liberación de esporas. La prueba inmunológica ya la hemos estudiado, es la esferulina o la coccidioidina, en la cual se inocula por vía intradérmica el antígeno, en este caso la coccidioidina, y es positiva a las 48 horas. Fíjense la parte eritematosa, cuando hay la reacción de este tipo es que la persona tiene el hongo sistémico en su interior, ¿no? Y ahí podemos ver el tiempo de evolución, si esto es más grande o es más chico, el halo que se forma. ¿Cuál es el tratamiento y el pronóstico? Tasa de mortalidad baja cuando no hay diseminación. Lesión de primo infección son siempre resolutivas, o sea, cuando se está iniciando la enfermedad, siempre va a poderse resolver el problema. Cuando ya llega a ser sistémica, entonces ya es más difícil, ya está involucrando otros órganos. Además, cuando la enfermedad es diseminada, tasa alta de mortalidad y el tratamiento, como en las otras, anfotericina B. ¿No es cierto? La dosis va a variar 0,25 a 0,75 miligramos por kilogramo peso. Una primera semana va a tener que usar 5 miligramos 3 veces al día por semana y luego se sube a 10 o a 15, 10, 15 y 20 miligramos por venoclisis. Una curación más o menos pronosticada en 2 a 3 meses. También puede ser utilizado ketoconazol. Fíjense, anfotericina B para coccidioidomicosis y ketoconazol. En el anterior también ketoconazol, anfotericina B, en último caso. Ahí tenemos otras imágenes del estudio que se ha hecho de esta coccidioidomicosis y el efecto que ha provocado de la muerte de ciertas personas y cómo se va bien. Bien, hasta ahí. Ahora estamos con blasto
Micosis. Continuamos, chicos. Doctora, está bien si quedamos ahí, ya es un poco tarde para usted igual. Yo no tengo problema y ya está bien. Cansa, chicos, hablar porque en una clase hacer todo no se puede. Les dije que iba a darles más o menos estas diapositivas, están un poco mejor ordenadas, léanlas. En base a esto, luego viene blastomicosis, nos tocaría ver luego paracoccidomicosis y por último creo que está, no me acuerdo, la criptococosis. En realidad son 3 más que tendrían que verlos ya ustedes, que es similar. Las afecciones son similares, entonces creo que les va a ser un poco más sencillo estudiar para que puedan también ustedes seguir haciendo lo que tengan que hacer. Bueno, chicos, ese es mi aporte. He tratado de hacer lo mejor posible.